pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven y sana mis dolores, ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame. Transfórmame.
casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por sus bendiciones. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, gracias. Muchísimas gracias por ser quien es con nosotros. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos desarrollando el tema Jesús y la fe bíblica. Y hoy toca la segunda parte. Decíamos en el tema anterior, número 1, que la fe la produce Dios. La fe nace a través de los actos de Dios. Y decíamos que para obtener la fe es necesario cosecharla en la Biblia. Es pues la fe la certeza, es pues la fe en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya veremos la palabra fe, certeza y convicción. Pero estamos introduciendo este trabajo. Vimos también en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se produce a través de la Biblia, de la palabra de Dios, donde descubrimos los milagros y las maravillas, los actos de Dios. Vimos también que la fe se consigue, la podemos cosechar en la persona de Cristo Jesús. Y estamos trabajando con el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia, las Sagradas Escrituras y Jesús son productores de la fe. Y claro, cuando leemos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, vemos que una parte del fruto del Espíritu es la fe. Pero estamos trabajando con dos palabras que están en el capítulo 12, versículo 2 del libro de Hebreos, autor y consumador. Ya vimos la palabra autor. Ahora necesitamos trabajar con la palabra consumador. Es bueno saber, entender y poner bien en claro que esta palabra que aparece ahí, que se traduce consumador, aparece una sola vez en toda la Biblia. Hay otras palabras que aparecen para decir consumado es o la consumación, etc. Pero esa palabra que aparece ahí en griego aparece una sola vez. Consumador significa uno que completa, es decir, consumador. Uno que completa, que perfecciona, particularmente uno que alcanza una meta para ganar el premio. Cristo es el consumador de la fe, ganó el premio para que la fe sea efectiva y eficaz, para que la fe sea lo que tiene que ser. Dios hizo milagros y maravillas en el Antiguo Testamento, estableció todo un sistema que anunciaba a Jesucristo. Todo aquello era un tipo y Cristo es el antitipo. Todo aquello era una sombra, Cristo es la realidad. Y Cristo consumó, Cristo completó, Cristo llevó a cabo. Todo lo que era el símbolo ahora es una realidad en Cristo Jesús. Hay dos palabras interesantes en griego que nos van a ayudar a entender esto. Una es amnos, el cordero apartado para el sacrificio, pero que no había sido todavía crucificado, no había sido todavía sacrificado. Amnos,
cordero apartado por Dios para el sacrificio. Pero la otra palabra es arnion, el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Uno es el tipo, el otro es el antitipo. Ya nosotros estamos en la realidad, en el antitipo, en el hecho, en la consumación. Ya no hablamos de una esperanza de salvación, no, hablamos de una salvación consumada. Cristo ya ganó el derecho de nuestra salvación. En el pasado era un anuncio, ahora es una realidad. Ahora en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. En Cristo comenzamos una vida nueva. En Cristo nacemos de nuevo. En Cristo somos regenerados. En Cristo recibimos el arrepentimiento. Ahora la clave está en Cristo. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Necesitamos vivir en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo consumó el hecho de la salvación. Cristo ganó, triunfó. En la cruz del Calvario mató el pecado en su propio cuerpo. Y aunque fue sepultado, se levantó de la tumba. Y ahora intercede en nuestro favor. De allí la importancia de entender esta palabra, teleiotes en griego, que significa uno que completa, es decir, un consumador, uno que completa, que perfecciona, particularmente uno que alcanza una meta para ganar el premio. Cristo alcanzó la meta, ganó el premio, logró el éxito en el proyecto salvación de los seres humanos. Ya Cristo venció. Y como decíamos hace un momento, se utiliza una sola vez esta palabra consumador, esta palabra griega, en toda la Biblia. En el capítulo 2, versículo número 10 del libro de Hebreos, dice la Biblia, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Como decíamos en el tema anterior, Cristo es el autor de la salvación. Cristo es el consumador y autor de la fe. Cristo es la esperanza bendita de todo ser humano en la tierra. De allí la importancia de entender Jesús y la fe bíblica. Cristo lo logró, Cristo lo conquistó, Cristo lo alcanzó. Y cuando nosotros leemos en la Biblia la respuesta a la pregunta ¿dónde se origina la fe bíblica? Recuerde que leímos el libro de Números capítulo 14, versículo 11. Ponga cuidado, esto se va a poner interesante, ponga mucho cuidado. La fe se origina en los actos de Dios y vamos a ver cómo Cristo, consumando el plan de salvación, completando el plan de salvación, logrando el plan de salvación a través de los hechos, a través de las evidencias, a través de las pruebas que Él mostró, que Él vivió, confirma la existencia firme de la fe bíblica. Leímos anteriormente en Números capítulo 14, versículo 11, donde la Biblia dice Dios, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Amigo, amiga, hermano, hermana, escuche por favor, escuche, ponga cuidado. 1. Dios hizo milagros y maravillas en el pasado para mostrar que Él es real, para que la gente creyera en Él. 2. Ahora en el Nuevo Testamento Dios se hace hombre y camina por la tierra y Dios permite, acepta pagar el precio del pecado y permite, acepta todo el sacrificio, el sufrimiento de Jesús anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
Ellas dan testimonio de mí. Anuncia que el Antiguo Testamento da testimonio de Él. La salvación no es una lotería, la salvación es Jesucristo. En el capítulo 24, versículo 44 del libro de San Lucas, el Señor Jesús dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo confirma que todo lo que el Antiguo Testamento anuncia de Él tiene cumplimiento. Todo lo que se anunciaba, se profetizaba, ahora Cristo viene en el Nuevo Testamento y lo cumple. Pruebas, evidencias. Aquí están las pruebas y las evidencias. Aquí está la confirmación, aquí está el testimonio, para que la fe suya y la fe mía esté basada no en conjeturas, sino en hechos, en evidencias, en pruebas. La fe bíblica es una fe evidente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús consumando la fe. Encontramos a Jesús completando los hechos y las evidencias para que su fe y mi fe estén firme y sólidamente establecidas en la palabra de Dios. Vayamos entonces a estas demostraciones y vayamos entonces a entender y comprender las palabras de Jesús. Ponga cuidado. Hemos dicho que Jesús se sometió a Dios. Hemos dicho a Dios el Padre. Jesús se sometió a la palabra de Dios en su vida moral, en su ministerio público y en los debates públicos. Siempre Jesús se enfocó en la Biblia, en la palabra de Dios. No en esto que yo, no. Se sometió a la Biblia. En el libro de San Juan, en el capítulo 19, los versículos 28 al 30 dice la Biblia. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo. No es la opinión del predicador, ni siquiera la opinión de un exégeta o de otro exégeta bíblico, no. Es lo que Dios dice, es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Así se presentó Jesús siempre delante de Satanás en la tentación, delante de los escribas y los fariseos, y aun cuando predicaba su palabra, anunciaba lo que la Biblia decía de él, y es lo que estamos haciendo. Lo que la Biblia enseña, dice acerca de Jesús, porque una de dos cosas, amigo, amiga, usted o lo acepta o lo rechaza. Si usted lo rechaza, perdición eterna. Si usted lo acepta, salvación y vida eterna. El único uso que usted y yo podemos hacer es el uso de la voluntad. Podemos escoger, o lo aceptamos o lo rechazamos. Si lo rechazamos, entonces ya sabemos las consecuencias. Ahora, si lo aceptamos y lo recibimos, también sabemos las consecuencias. Jesús es la salvación, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si usted no tiene a Jesús, pues no tiene ni el camino, ni la verdad, ni la vida. La clave es que usted conozca a Jesús y lo acepte. Veamos qué sucede en San Juan 19, versículo 28 al 30. Dice la Biblia. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió en la cruz, pero completó la obra de la salvación. Completó lo que la Escritura decía. Completó lo que Dios había prometido. Llama la atención cómo Jesús responde a Pedro, a una cierta actitud de Pedro, poniendo en claro y muy en alto que él vino a cumplir con lo que la Biblia decía, vino a cumplir con lo que las Escrituras decían. Jesús se sometió, Jesús se anonadó, Jesús se inclinó, Jesús se enfocó en el cumplimiento de la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 54, el Señor Jesús dijo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Cuando lo fueron a tomar preso y Pedro sacó la espada y que empezó le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Dice, espera, guarda tu espada ahí. El que hiere espada tiene que morir también. Guarda tu espada. Ven acá, ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿cómo se cumplirían las Escrituras si
Yo vine a cumplir lo que las Escrituras dicen. Y Cristo cumplió con lo que las Escrituras dicen. Completó el trabajo que vino a hacer. Ganó y venció en su derrota. Lo que aparentemente era una derrota, morir en la cruz, era precisamente la victoria de Cristo. Ahora, necesitamos entonces poner bien en claro que Jesús estaba muy consciente de su misión. Cristo no fue sorprendido ni por dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Él sabía lo que estaba pasando. Todo lo que a Cristo le ocurrió, Él lo sabía. Él sabía el precio que vino a pagar. Él sabía qué era lo que estaba pasando en el ambiente. Él sabía en qué consistía su misión. Y amigo, amiga, mi pregunta es, si Él sabía lo que le iba a pasar, si entendía y comprendía esa verdad, ¿cómo es que se mantuvo firme y recto hacia lo peor de lo peor? No solamente el dolor físico, el sufrimiento físico, la maldad, lo que le hicieron en su cuerpo, sino también el punto, la hora espantosa, donde el Padre retiraría la mirada de él, donde el Padre se retiraría de él, esa hora espantosa, esa hora increíble, ese momento de dolor y sufrimiento tan profundo. ¿Por qué se mantuvo firme? ¿Estaba Cristo consciente de todo lo que estaba pasando? Sí, leamos en la Biblia. En el capítulo 17, versículo 12 de San Mateo, recuerde siempre, estamos hablando del método bíblico, gramático, descriptivo. Aquí no hay opinión humana ni opinión, no. Aquí están las evidencias bíblicas. Estamos con la serie Jesús, un refugio seguro, y estamos con el tema Jesús y la fe bíblica, segunda parte. ¿Por qué? Recuerde, en la Biblia, Romanos 10:17, y en el Señor Jesús encontramos la fuente de la fe. Y en el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Necesitamos, amigo, amiga, llenarnos de la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer a Jesús, para que el resultado sea esa fe que necesitamos. Si no hay estudio de la Biblia, si no hay comunión con Cristo, entonces no produce la fe bíblica. Puede ser cualquier otro tipo de fe, como dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Asegúrese, amigo o amiga, que su fe está basada en la palabra de Dios, está basada en la persona de Jesús, que la está cosechando de la Biblia y del Señor Jesús. Veamos entonces las evidencias, las pruebas que Jesús nos da de que Él estaba consciente de su misión y no dio un paso atrás. Se mantuvo firme para que sea posible la salvación para usted y para mí. Hizo posible mi salvación y su salvación. No es una lotería. La salvación está segura y asegurada. Y decíamos en el tema anterior, Efesios capítulo 1, versículo 13-14, y está garantizada. Y la garantía es el Espíritu Santo. No hay que dudar de la salvación, siendo que la salvación es Cristo Jesús. No es una doctrina, no es un pensamiento, no es un criterio, no. La salvación es Jesucristo. Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación y la vida eterna. Veamos, Jesucristo usó el término, el título Hijo del Hombre 65 veces en los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, y 12 veces en el evangelio según San Juan. Así que la usó todas esas veces. Ahora veamos algunos de estos pasajes donde Él anuncia y nos dice su sufrimiento, su dolor y su muerte. Es bueno saber, por lo menos decirlo, que Él usó el título Hijo del Hombre de dos maneras diferentes. Uno, Hijo del Hombre como un ser divino. Y dos, Hijo del Hombre como el siervo sufriente que anuncia Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. En Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4, Dios nos presenta el siervo sufriente, el siervo. Dice Isaías 42, versículo 1, He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él hará volver el etcétera, etcétera, etcétera. Allí Cristo, el Padre describe la función de Cristo, traerá justicia a las naciones, etcétera. Ese Cristo es el siervo sufriente. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo es bautizado, San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, se oye la voz del Padre que dice, He aquí mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Dios combina el Salmo 2, versículo 7 con Isaías 42, versículo 1. La misma frase se repite en San Mateo capítulo 17, versículo 5. Dios nos está confirmando que Cristo es
Emanuel, que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios con nosotros, Dios que se hace hombre. Y ahora Cristo nos va a decir en la sección segunda, Hijo, en la sección segunda, Hijo del Hombre, en la sección segunda, Siervo sufriente, nos va a describir que Él sabe, que es consciente de lo que vino a la tierra. Él estaba muy claro desde el principio, estaba consciente lo que le costaría, cuál sería el precio para tu salvación y mi salvación. Y se mantuvo firme. Por eso, amigo, amiga, el principio de Dios es relacionarse con usted y conmigo por amor, no por miedo, por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Leamos estos pasajes maravillosos. Mire lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 17, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino, dice Jesús, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y añade ahora, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Cristo estaba consciente de lo que ellos le harían, de lo que esta gente haría con él. Mire qué interesante dice ahora el capítulo 18, versículo 11 del Evangelio según San Mateo. Mateo 18, 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Estaba consciente que padecería de ellos. Estaba consciente que había venido a salvar lo que se había perdido. Mateo 18, 11. Jesús estaba consciente de su misión. Estaba claro en lo que había venido a hacer a la tierra. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Oiga qué interesante. Dice la Biblia. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Todos los detalles Cristo estaba consciente. Sin embargo, no dio un paso atrás. Se mantuvo firme hacia el frente, firme a cumplir la misión, porque era la única manera como podía salvarle a usted y salvarme a mí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, mire qué interesante, cómo él sigue remachando, repitiendo, reiterando, diciendo de nuevo. Mire qué cosa interesante. San Marcos capítulo 9, versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al 3er día. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, amigo, sí, amiga mía. Él estaba consciente de lo que había venido a hacer en la tierra. Estaba consciente que vino a cumplir con todo lo que la palabra de Dios anunciaba. Él sabía el costo de su salvación y de mi salvación. A él le costaría todo. Tendría que perderlo todo hasta la vida. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 33, versículo 34 y versículo 45. Mire lo que dice la Biblia. Dice Jesús, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al 3er día resucitará. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El consumador de la fe. Cristo vino a pagar el precio del pecado para que por la fe en Él, usted y yo alcanzáramos
alcancemos salvación y vida eterna. Por eso me encanta el libro de Romanos, y en el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, la clave está en Cristo. Si hoy conoces a Jesús, no tenga miedo en entregarte a Él. Si hoy recibes a Jesús, estás recibiendo la salvación y la vida eterna. No mire a un lado ni al otro. Enfócate en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué hizo Cristo para ser el consumador de la fe? Dio su propia vida. Aceptó todo el sacrificio. Lo rindió y lo entregó todo para que tu salvación y la mía sean posibles. No tenga miedo en entregarte a Jesús. Es la mejor decisión de tu vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de las ovejas. Él es la esperanza de gloria. Cristo es todo para nosotros. Mire qué cosa linda sigue diciendo la Biblia. Me encanta la Biblia porque no es la palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y podemos confiar y creerle a Dios. San Marcos capítulo 14, versículo 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Eso ocurrió en Getsemaní. Él estaba consciente de lo que estaba pasando. San Lucas capítulo 9, versículo 22 y versículo 56, más evidencias. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí hay una palabra interesante, dice necesario, es necesario. ¿Por qué es necesario? Amigo, amiga, porque la paga del pecado es muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Ningún animalito podía pagar el precio del pecado, era solo una sombra, era solo un tipo del Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, del Cordero de Dios que sería inmolado. Ahora Cristo, consciente, sabe que Él es el Cordero de Dios. Consciente, sabe que a Él lo apartaron desde la eternidad para hacer el arnión, el Cordero inmolado. Y ahora ya sabe a dónde va al sacrificio. Y firme y fiel se mantiene para cumplir con la misión. Si Jesús no hace eso, ni usted ni yo alcanzaríamos la salvación. Pero lo hizo, lo cumplió. Y él dijo, es necesario, es la única manera, no hay otra forma. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Y añade, más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Si estás sin Cristo, lo que te espera es la muerte. En Adán todos mueren. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Mas en Cristo todos serán vivificados. Todos son vueltos a la vida. El regalo de Dios para ti es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Preparó todo para que alcancemos la salvación en Cristo Jesús. Cristo es la escalera de Jacob que une la tierra con el cielo. Cristo es el puente divino. Cristo es el que nos une y nos hace regresar al Padre. Cristo es el camino. No hay otra manera, amigo o amiga. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Si usted ya se preparó, hizo su curso bíblico, si ya es un discípulo porque está dándole seguimiento a la palabra de Dios, el siguiente paso es el santo bautismo. Y luego seguiré estudiando todas las cosas que os he dicho hasta que venga el Señor Jesús. San Mateo capítulo número 28, versículo 18 al 20.
Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo tengo toda potestad, toda autoridad, como ya yo logré, que alcancé todo, logré todos los éxitos, los triunfos, vencí, por tanto, id, una orden, y haced, una orden, modo imperativo, discípulo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hagan los discípulos, siéntense con ellos, entrénenlo, capacítenlo, instruyanlos. Número 2, bautícenlos. Y número 3, sigan enseñándoles. Es el procedimiento de Jesús. Si ya usted hizo su curso bíblico, si ya terminó la fe de Jesús, si ya tiene tiempo estudiando la Biblia, ya usted es un discípulo, un seguidor. Ya usted es un aprendiz de Cristo. Segundo paso, el santo bautismo. Tercer paso, tiene que seguir estudiando. Pero ya su nombre con el santo bautismo se registra en el libro de la vida, se asienta en el reino celestial, públicamente anuncia que ahora usted es propiedad de Cristo y miembro de la familia de Dios. Y Cristo está diciéndonos todo lo que hizo para que su salvación sea posible. San Lucas, capítulo 9, versículo 56, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vino a salvarnos. San Lucas capítulo 24, versículo 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Una y otra y otra y otra vez, Cristo repite lo mismo. Es necesario el sacrificio, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Porque no había otra manera, ni existe otra manera. Por eso, en Getsemaní, cuando Cristo oró 3 veces, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo repitió 3 veces. Y las 3 veces se sometió a la voluntad de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el mismo capítulo 3 de San Juan, Jesús le dijo a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo conocía la manera como iba a morir, sabía todo lo que le iba a pasar y no dio un paso atrás. Se mantuvo firme en su camino, en su carrera de salvación, amigo, amiga, para asegurarle la salvación a usted y asegurarme la salvación a mí. Lo acepté como mi único y suficiente Salvador cuando era un adolescente. Me bautizaron cuando tenía 19 años. Ya pasaron 41 años y he estado caminando con mi Señor por todo ese tiempo. Y le garantizo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Y he podido ver miles de personas que se han entregado a Él. Y hoy por hoy son muchos los miles y miles que por la gracia de Dios sé, confirmado, de que han alcanzado salvación y vida eterna a través de la presentación de su palabra. A través de la voz del Consolador, hemos visto muchas personas en el mundo entero entregándose a Jesús. La voz del Consolador.org es una página en internet donde puede copiar todos los sermones que quiera si quiere seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. La voz del Consolador Oficial es un canal en YouTube donde puede ir y ver todos los sermones que presentamos en todo el mundo. Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús. Necesitamos aprender más de su palabra, más de la persona de Jesús. Muy bien, vamos a ver ahora una nueva sección que tiene que ver con todo este conocimiento de Jesús y de su sacrificio. Vamos a trabajar ahora con una frase misteriosa que Cristo repitió varias veces. La frase es, ha llegado la hora. Recuerde que estamos trabajando con la serie
Jesús, un refugio seguro. Y estamos tocando el tema Jesús y la fe bíblica, la segunda parte. Y estamos trabajando con la palabra consumado. Cuando Jesús dice que es el consumador, y esta palabra dijimos aparece una sola vez en toda la Biblia, consumador en griego aparece una sola vez en la palabra teleiotes, que aparece en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Y ahora vamos a ver esta frase, ha llegado la hora. Estamos mostrando las evidencias donde presentamos que Cristo estaba consciente de su misión, de lo que le pasaría, y se mantuvo firme. Aseguró, garantizó la salvación suya y la salvación mía. No tiene nada que temer para entregarse a Cristo. Él resolvió lo que había que resolver. San Mateo capítulo 26, versículo 45. Ponga cuidado, dice la Biblia. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, dice Jesús, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. ¿Cuál hora? Ponga cuidado. Jesús sabía desde los días de la eternidad que llegaría una hora, número 1, terrible y espantosa. Una hora, número 2, gloriosa y maravillosa. Mire qué contraste, ponga cuidado. Número 1, Jesús estaba consciente que esa hora de sufrimiento y dolor sería terriblemente espantosa. ¿Por qué? No solo por los sufrimientos físicos, pero más que eso, lo peor de esa hora espantosa sería la separación del Padre Celestial. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, hay una declaración que a veces se pasa por alto, pero que entenderla nos ayuda a tener una idea más clara de lo que Jesús está tratando de decirnos. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo murió como un maldito de Dios. Por tal razón, cuando Cristo fue levantado en la cruz, cuando soportó, cuando aceptó recibir sobre sí todo el pecado de la humanidad, Dios tuvo que retirar su mirada de él. Y esa es la hora espantosa para Cristo Jesús. Sentirse separado del Padre Celestial. Sí lo golpearon, sí lo flagelaron, sí lo escupieron, sí lo despedazaron la piel, con saña, con odio, sí lo desangraron. Pero el dolor más grande para Jesús es cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba muriendo como el maldito de Dios. Maldito todo el que muere muerte de cruz. Cristo estaba muriendo una muerte eterna. La paga del pecado es la muerte eterna y Cristo estaba pagando. Necesitamos aprender más de Jesús, amigo, amiga. Profundizar más en la Biblia para entender el valor que tenemos. Fuimos comprados, hermanas, fueron compradas con la sangre preciosa de Jesús. Después que Cristo le compró, amigo, amiga, nadie más le puede comprar porque nadie puede pagar el precio de la sangre de Jesús. No se venda al pecado tan fácilmente. No se rinda al pecado tan fácilmente. A usted le compraron con un precio que no se puede ni calcular. Ha llegado la hora, la hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la angustia, pero también la hora de la salvación. No había otra manera de salvar al pecador. Dios lo sabía, Jesús lo sabía, el Espíritu Santo lo sabía y ahora el universo lo está aprendiendo. Aún hay un trabajo hermoso que venimos haciendo hace algún tiempo acerca del misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la redención, la revelación de Jesucristo,
la sabiduría oculta, la ciencia de Dios, el Evangelio según Isaías, donde toda esta ciencia se va explicando. Es una ciencia tan profunda, amigo, amiga, que el cielo quiere que usted y yo la entendamos. Número 1, la conozcamos. Número 2, la comprendamos. Y número 3, la entendamos. Tan profunda es esta ciencia que Dios determinó que los seres humanos la den a conocer. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cristianismo es más que simplemente ser miembro de una iglesia. Cristianismo es más que simplemente el hecho de pensar, me salvé y me van a llevar al cielo. Cristianismo es mucho más que todo eso. Cristianismo es, 1, conocer a Jesús. 2, amar a Jesús. Usted no puede amarlo si no lo conoce, pero cuando usted lo conoce, no puede dejar de amarlo. Así que un cristiano conoce y ama a Cristo, y es lo que estamos haciendo, dando a conocer a Cristo. ¿Hasta dónde llegó? San Juan capítulo 12, versículo 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sí, la hora del dolor, el sufrimiento, pero también la hora de la glorificación. Tenía que pasar por el Calvario. San Juan capítulo 13, versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin, los amó hasta la muerte. A usted, amigo o amiga, le amó hasta la muerte. San Juan capítulo 16, versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Sí, Cristo sufrió, sí, Cristo padeció, sí, Cristo lo entregó todo. Pero qué hermoso fue esa mañana cuando se levantó de la tumba. Qué hermoso fue ese día cuando le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve, anúnciales. Qué lindo ese día cuando se encontró con los que iban para Emaús y le explicó San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27 y versículo 44, le explicó a través de las Escrituras que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué gozo y qué alegría saber que había consumado, había completado su misión, que ahora la salvación no era una esperanza, sino una realidad, que la salvación ya era un éxito, un hecho consumado. Bendito sea Jesús. Amigo, amiga, no tiene nada que temer para entregarte a Jesús. No mire ni siquiera a los seres humanos. No mira a tu alrededor, mira a Jesús. Es bueno que recuerdes siempre que si te pone a mirar mucho a los seres humanos, te convierte en un maldito de Dios, una maldita de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Si tienes razones para no entregarte a Jesús porque seres humanos han fallado, entonces lo único que recibes es una maldición. El Señor no te ha puesto a ti para mirar a la gente, es para que lo mire a Él. Isaías 45, 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay más. Hebreos capítulo 12, versículo 2, lo que estamos estudiando. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mire a los seres humanos. Ese no es tu trabajo ni el mío. Es mirar a Dios, es mirar a Jesús, y es lo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa si me pongo a contemplar lo malo que hacen los seres humanos y no acepto a Cristo ni alcanzo la salvación? Te convierto en un maldito, una maldita. Mira cómo lo dice Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Oiga lo que pasa. Dice, así ha dicho Jehová,
Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Rencor, resentimiento, odio es lo que se produce cuando cizaña que entra a la iglesia daña los corazones sanos de mucha gente. No mira la cizaña, mira a Jesús, mira al Padre Celestial. No te deje engañar, la salvación es Cristo Jesús. No busques razones para perderte, no es sabio. Demasiadas razones nos dio Dios para nuestra salvación. Nos dio a Jesús, nos lo dio todo en Cristo Jesús. No me canso de repetir Romanos 8:32. No me canso de repetir, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si sabes que tiene que entregarte al Señor, hazlo ya. Si está listo o lista para el santo bautismo, no pierda tiempo. Arregla tus cosas. Habla con tu pastor o con el anciano o con tu amigo, la persona que te está instruyendo. Y sin ningún temor, pon tu vida en las manos de Jesús. Y si ya estás listo o lista a través de la palabra para el santo bautismo, entonces hazlo sin temor, para que tu nombre se registre en el libro de la vida. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted sabe que tiene que hacerlo, levante la mano conmigo y vamos a orar. Si usted sabe que tiene que bautizarse para que su nombre se registre en el libro de la vida, para que Dios tenga derecho a lugar sobre usted, para que su vida también, como hizo Jesús, sea consumada, completada para el plan de salvación, levante la mano y oremos a Dios. Padre querido, Padre amado, muchísimas gracias por darnos a Jesús. Gracias por su sacrificio, gracias, Señor, por su muerte en la cruz, gracias que aunque fue sepultado, se levantó de la tumba y gracias que hoy intercede por nosotros. Gracias porque Cristo estaba consciente de su sufrimiento. Él dijo, es necesario. Dios, que el sacrificio y la muerte de Cristo no sean en vano en nuestra vida. Hoy le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy nos entregamos a Él. Hoy aceptamos el santo bautismo como una declaración pública de que a través de Él pertenecemos a la familia de Dios, aceptamos la unción del Espíritu Santo, recibimos el perdón de nuestros pecados y disfrutaremos de la bendita esperanza de ver a Cristo pronto en las nubes de los cielos, porque nuestro nombre será registrado en el libro de la vida. Gracias, Padre Celestial. Pedimos su bendición y dirección en nosotros desde ahora y para siempre. Querido Señor, lo pedimos y lo rogamos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transforma.